Bueno, buenos días. Mi nombre es Federico Sirimarco. Bienvenidos al área de sexualidad, género y reproducción. Hoy vamos a desarrollar el tema para introducirnos en el área de gametogénesis. Como para introducirnos en el tema, nosotros sabemos que como característica nuestra especie es pluricelular, es decir, que está conformado por millones de células y a la vez 150 tipos de células diferentes con capacidades y funciones especializadas diferentes. Esto es lo que nos permite la división de tareas en distintos tejidos, órganos y sistemas en niveles crecientes de complejidad. A la vez decimos que nuestra especie es diploide, es decir, que todas las células somáticas de nuestro cuerpo poseen doble contenido o dos sets enteros de juegos de cromosomas, uno proveniente de cada progenitor materno y otro paterno. También podemos decir que nuestra especie tiene una forma de reproducción sexual. Si bien el concepto de reproducción sexual es muy amplio, en este tema de la gametogénesis nos vamos a referir hoy a la reproducción sexual como la capacidad que tienen las células germinales durante la meiosis de recombinar y esos materiales genéticos entre los cromosomas homólogos para producir una variante nueva y diferente a las anteriores y poder transmitirla de generación en generación. Poseemos células germinales y somáticas, dos poblaciones celulares diferentes, las somáticas que se van a encargar de organizar los distintos tipos de niveles de sistemas, órganos y tejidos, y a la vez las células germinales, que son las únicas, el único linaje celular que va a transmitir la información genética de generación en generación, comportándose como una estirpe celular inmortal. A la vez, nuestra especie humana se dice que tenemos dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir esto? El dimorfismo sexual quiere decir que, a pesar de que somos todos de la misma especie, varones y mujeres, tenemos un fenotipo diferente, que eso está plasmado en el programa, en el genoma humano, y más todos los eventos del ambiente van a hacer que varones y mujeres tengamos distintas características físicas. A la vez se dice que somos de fecundación interna porque todos los procesos por los cuales esas gametas se fusionan y se encuentran ocurren dentro de un órgano muy especializado para ello, que son los oviductos femeninos, es decir, en la trompa, específicamente en la sección ampular de la misma. Bueno, acá tenemos un esquema donde vemos el ciclo vital o reproductivo que cumplen esas células germinales. Nosotros vemos que ese ciclo vital o reproductor que cumplen las células germinales está compuesto por 4 fases. La primera fase, que se llama fase de fecundación, por la cual las gametas tienen un contenido haploide, es decir, solamente un set cromosómico en su material nuclear. La gameta masculina se fusiona en esa etapa de fecundación con la gameta femenina y genera una célula huevo con doble contenido cromosómico en el material nuclear, por eso se llama fase de 2N. Esta nueva fase de 2N prolifera hacia su desarrollo y vemos cómo las células germinales se diferencian a través de mitosis, un proceso de las células somáticas. Continuando el desarrollo de esas células, esa población de células germinales en algún momento determinado de su ciclo vital o reproductor se van a diferenciar a través de la tercera fase de su ciclo reproductor, que es la meiosis, para pasar de ser diploide a ser haploide, es decir, con N contenido de cromosomas, y estar preparadas para el momento de la fecundación para de nuevo cumplir el ciclo vital de fecundación. A diferencia de las células somáticas, vemos acá en el esquema cómo las células somáticas, a diferencia, se desarrollan, van envejeciendo y finalmente mueren con ese individuo. La única estirpe que prolifera y sigue de generación en generación son las células germinales. En este esquema vemos lo mismo. Con rojo tenemos las células, las gametas, que se fusionan para formar lo que se llama el cigoto. Nosotros vemos con azul en el esquema como las células somáticas, cada cuadrado representa un individuo, cada célula somática pertenece a ese individuo en particular, envejece y muere, pero no se traslada al otro individuo en la generación siguiente. Por lo tanto, las únicas células que se comportan transmitiendo el material hereditario, recombinándolo y transmitiéndolo hacia las otras generaciones, son las células germinales, ¿sí? Entonces, las células germinales, ¿qué son? Es una estirpe o células
especializadas que a través de diferentes procesos, como es la gametogénesis, se van a convertir, van a generar gametas, es decir, células especializadas para la fecundación y poder formar una nueva célula huevo o cigoto. Estas células germinales cumplen 2 ciclos de división. Tienen una fase de división diploide, como habíamos visto anteriormente, y una fase haploide, que a través de la meiosis es una división celular especializada que solamente lo cumplen las células germinales para poder reducir ese material genético diploide a haploide y poder así transmitirlo a la siguiente generación. Repitiendo lo que dije, gametogénesis como conjunto de procesos que realizan las células germinales desde su aparición hasta obtener gametas maduras con capacidad fecundante. Tanto en el varón como en la mujer, esos procesos se llaman espermatogénesis y ovogénesis respectivamente. Pero ¿de dónde provienen estas células germinales? Las células germinales ya están presentes desde la segunda semana de desarrollo de vía intrauterino. Esta es una imagen donde vemos un embrión en la segunda semana de desarrollo, donde ustedes recordarán, como han visto anteriormente, que en esta etapa de desarrollo se denomina disco bilaminar. ¿Por qué? Porque el embrión está representado solamente por 2 láminas de células, una que se llama hipoblasto y la otra que se llama epiblasto. De esta capa que se llama epiblasto se van a desarrollar y se van a diferenciar de esas células somáticas las células germinales, que luego en la tercera semana de desarrollo van a migrar desde el epiblasto y se van a alojar en un anexo embrionario llamado saco vitelino. Desde allí, desde el saco vitelino hacia la 4ª semana, que estaríamos entrando en el periodo somítico de desarrollo embrionario, esas células germinales alojadas en el saco vitelino van a migrar a través del intestino posterior para alojarse en lo que serían las crestas gonadales primitivas. Las gónadas son órganos especializados que alojan a las gametas. Además de cumplir otras funciones endocrinas, una de sus principales funciones es recibir a esas células germinales para que allí se produzcan todos los procesos de espermatogénesis u ovogénesis. Al principio teníamos una etapa, en las primeras 6 semanas del desarrollo embrionario, un periodo en que en el embrión es imposible distinguir entre testículo u ovario, por eso se llama periodo de gónada indiferenciada. Esta es la misma imagen, vemos las células germinales llegando a las crestas germinales primitivas y vamos a hablar, si bien las 2 células, tanto el espermatozoide como el ovocito, son gametas y su función es formar una célula huevo cigoto a través de su fusión, la forma de las mismas son diferentes. Vemos que el espermatozoide tiene una forma, tiene una cabeza, tiene una pieza intermedia, tiene un flagelo, es un sistema celular o tiene una forma que lo va a permitir transportar ese material nuclear. El material nuclear que tienen ambas, tanto el espermatozoide como el ovocito, es la misma cantidad. Los 2 tienen un contenido haploide de 23 cromosomas, pero son complementarias. Se dice que son complementarias, es decir, eso se llama no equivalencia. ¿Por qué? Porque para nuestra especie que se genere una nueva célula huevo o cigoto es necesario que se fusionen los pronúcleos, el pronúcleo masculino y femenino, es decir, se recombine esa información genética que tiene el espermatozoide y el ovocito. No es posible en nuestra especie que se recombine el mismo material genético de 2 ovocitos, por ejemplo. Eso se llama no equivalencia. Tienen la misma cantidad de información, pero tiene una expresividad genéticamente variable, lo que hace necesario que sean complementarias. A la vez, la distinta forma que tienen esas células, el espermatozoide como sistema especializado en el transporte de material nuclear hasta el citoplasma del ovocito, el ovocito es una gran célula de mucho mayor tamaño con mucho más citoplasma. ¿Por qué? Porque el ovocito va a ser el encargado en su citoplasma de poseer todo el material genético y la maquinaria que es muy importante para los primeros estadios de desarrollo de ese nuevo ser. Entonces, estas diferencias que tienen en su forma, en su comportamiento, se llama heterogamia. Vayamos con la espermatogénesis. La espermatogénesis, como habíamos dicho, tiene una fase extragonadal de inicio que comienzan cuando esas células germinales primitivas migran hacia la cresta gonadal primitiva. Cuando llegan a través de diferentes procesos de diferenciación celular, esas células germinales se diferencian
en una célula madre potencial que se llama espermatogonia. Hasta aquí vemos que la espermatogonia en su núcleo, primero que es una célula redondeada, en su núcleo contiene un material diploide y se dividen en varios tipos de espermatogonias a través de mitosis. Luego, si se recuerda en el esquema anterior, esa célula, esa espermatogonia, en el ciclo va a pasar a una fase de meiosis, por la cual este material nuclear doble que tiene, diploide, se va a reducir. Acuérdense que la meiosis es una división especializada, tiene dos etapas. Una primera meiosis, la meiosis 1, que se llama división reduccional, donde además de recombinar el material genético de esos cromosomas, se va a reducir a la mitad. Y la segunda división meiótica se llama ecuacional y se comporta igual a una mitosis. Fíjense que de las espermatogonias, una vez que entran en la meiosis, se va a transformar desde espermatocito primario, secundario, hasta llegar a una célula mucho más pequeña con un núcleo mucho más condensado en su material genético que se llama espermátide. Fíjense que hasta aquí la espermátide no tiene una cabeza, no tiene una pieza intermedia, no tiene una cola, sino que a través de un proceso que se llama espermiogénesis se va a diferenciar en un espermatozoide, ya con contenido haploide en su núcleo. Esta es una microfotografía real. Fíjense el tamaño en espermatozoide, un micrómetro, donde vemos la cabeza, vemos una pieza intermedia donde están todas las mitocondrias y un flagelo. Esta célula tiene que estar capacitada para atravesar grandes distancias, es decir, una vez que es depositada en el tracto genital femenino, tiene que ascender a través del útero, las trompas, para encontrarse con el óvulo. Por eso la naturaleza estratégicamente ha proveído al espermatozoide de un sistema especializado para su movilidad. Con la ovogénesis pasa distinto, es decir, mientras vimos que el varón nace con espermatogonias, es decir, el testículo de un niño cuando nace, si le hacemos una biopsia, tiene espermatogonias. Esas espermatogonias, para iniciar la espermatogénesis, pasa un periodo de latencia durante unos años de 11 a 14 años y recién se reanuda esa meiosis cuando el niño se está desarrollando, empieza su desarrollo puberal. En la niña también hay una fase extragonadal, es decir, una vez que migran esas células germinales a las crestas gonadales primitivas, futuros ovarios se diferencian en ovogonias. Acá vemos en estas tres imágenes, vemos por un lado al cuarto mes de desarrollo, una niña con en su tejido ovárico, en su parénquima, ovogonias, rodeadas de una capa de células epiteliales planas. Las ovogonias entran, se dividen por mitosis, aumentan su cantidad, su número, y luego comienzan a diferenciarse en ovocitos. Los ovocitos inician, a diferencia del hombre, del varón, comienzan a desarrollar su ovogénesis en la vida intrauterina. Por lo tanto, en una recién nacida vamos a ver ciertos tipos de estructuras que se llaman folículos primordiales. ¿Qué son los folículos primordiales? Es el conjunto de un ovocito primario que ya inició su meiosis 1, pero que se detuvo en la profase de la primera división meiótica. Y está rodeado por un cúmulo de células planas que van a ser las futuras células foliculares, que cuando esa niña comience su pubertad van a comenzar todo el desarrollo folicular con la reanudación de esa meiosis 1. Entonces, la diferencia es que la niña inicia en la vida intrauterina la ovogénesis, a diferencia del varón, que la espermatogonia permanece latente, primero que el testículo tiene espermatogonias y esas espermatogonias pasan entre 11 y 14 años, un periodo de latencia, hasta que se reanudan, se reactivan. En cambio, la niña no tiene ovogonias, tiene solamente ovocitos primordiales. Y esto es muy importante porque la mujer nace sin células madres de regeneración. El tejido ovárico no tiene capacidad de regenerar. La mujer nace solamente con un pool determinado, es decir, con una reserva folicular, como llamamos nosotros. Esta es la ovogénesis, como vemos, a través de la mitosis, la diferenciación de las ovogonias, y la meiosis 1 y la meiosis 2. Vemos este esquema es para diferenciar cómo al nacimiento la meiosis se queda detenida en la profase de la primera división meiótica para luego reanudarse una vez en el ciclo celular. Una célula germinal, un ovocito primario, puede tener una latencia entre 11 y 40 años, es decir, cuando
sea reclutado en el ciclo ovárico, ese folículo primordial con su ovocito va a reanudar su división meiótica. En esta siguiente diapositiva lo que vemos, continuando con lo que veníamos hablando, que la ovogénesis, ese ovocito primario, inicia su desarrollo, su división meiótica, pero se detiene en la profase de la meiosis 1. Nace esa niña con ovocitos en un folículo primordial, pero pueden pasar una latencia entre 10 y 40 años hasta que ese ovocito, una vez reanuda ese ciclo de división meiótica, para luego, durante la ovulación, completar. Pero vemos que en la ovulación tampoco completa su división, que queda detenido en la meiosis 2. Ese ovocito que fue ovulado solamente va a completar su división meiótica si llega a ser fecundado. Es decir, una vez que son ovulados, esos ovocitos solamente son ovocitos secundarios detenidos en metafase 2. Recordando un poco, ya que estuvimos hablando de meiosis, división celular, ustedes ya habrán visto en los ciclos anteriores lo que es la meiosis, la división, pero hay puntos que me gustaría que ustedes repasen para poder llegar a un conocimiento un poco más profundo y poder aplicarlo el día de mañana a distintas situaciones clínicas. La meiosis como estrategia de división reduccional y ecuacional que tienen las células germinales tiene ciertas características que la diferencian de la mitosis, y una de ellas es la posibilidad de que en la profase los cromosomas homólogos se puedan aparear, formar uniones especializadas que se llaman quiasma y poder recombinar esa información. Es decir, nosotros los seres humanos que tenemos 46 cromosomas tenemos dos juegos de cromosomas, o sea, 23 pares, 23 cromosomas que nos aporta nuestro padre y 23 cromosomas que nos aporta nuestra madre. Imaginemos que los cromosomas son como libros. Yo tengo una biblioteca con 46 libros. Del tomo 1, que es el par de cromosomas número 1, que es el libro de geografía, yo tengo una copia de la versión de mi padre y una versión de mi madre. ¿Yo qué hago en esta meiosis? Para transmitir esa información genética a mi descendencia, recombino y transfiero distintos capítulos entre las dos copias, materna y paterna. Esa recombinación genética me va a resultar en un libro nuevo de geografía, una recombinación no idéntica a los demás, lo cual yo voy a seguir perpetuando durante la especie. Entonces, si nosotros vemos, esto es para que veamos un esquema de cómo un cromosoma se va reorganizando en el ciclo celular, del estadio G1 a la fase de síntesis, la fase G2 y la fase meiótica. Los cromosomas, para que ustedes entiendan, es un nivel de organización. Nosotros nuestro material genético lo tenemos en ADN. El ADN es como un filamento, un hilo enorme. Imagínense como un ovillo, una madeja de lana que está desenrollada en el núcleo. Para yo poder organizar y transmitir esa información genética, la tengo que organizar. Entonces, los cromosomas es una especie de organización de ese material genético, de ese ADN. Se va empaquetando gracias a distintas proteínas que se llaman histonas, se va empaquetando y formando esas unidades que se llaman cromosomas. Es decir, yo tengo 46 ovillos de lana, o sea, ese ADN que está empaquetado con ese complejo proteínico que se llaman cromosomas. Fíjense a lo largo del ciclo cómo el material genético está desenrollado y desorganizado, y hacia la etapa, la fase meiótica, específicamente en la metafase, ese material genético, ese ADN se va condensando, se va agrupando, se va reorganizando en los cromosomas hasta poder ver bien la forma característica de esos cromosomas. Entonces, habíamos dicho que en la profase de esa división meiótica se establecen uniones especializadas que me van a permitir el intercambio de distintos segmentos de ese ADN entre el cromosoma paterno y materno, generando una versión inédita. Y por último, otra característica que tiene la meiosis es la citocinesis, es decir, la división nuclear de estas células son diferentes. Fíjense que tenemos del lado izquierdo un ovocito, donde habíamos dicho anteriormente que es una célula con un gran citoplasma. Ese citoplasma es muy importante porque tiene un citoesqueleto y tiene todo un material metabólico necesario para el embrión en sus primeros estadios de desarrollo. Por eso, esta célula
tiene que conservar su núcleo y como estrategia de reducción de su material genético en su división se forman los corpúsculos polares. Durante la ovogénesis, desde una ovogonia, pasando por un ovocito primario, un ovocito secundario, hasta un ovocito primario y secundario, se van a liberar dos corpúsculos polares. Los corpúsculos polares es una estrategia que tiene la meiosis en el ovocito para poder reducir ese material genético. En cambio, la espermatogénesis, fíjense que la espermatogonia al inicio es una célula redondeada hasta su estadio de espermátide. Pero a través del proceso de espermiogénesis se va a diferenciar en la típica forma de un espermatozoide. Va a tener un núcleo mucho más compactado, ese núcleo se va a compactar con el material genético que va a transmitir hacia ese ovocito, va a tener un acrosoma en su cabeza donde va a contener enzimas y lisosomas especializadas para poder atravesar las diferentes capas durante la fecundación de ese ovocito. Va a tener una pieza intermedia donde todas las mitocondrias de ese citoplasma se van a reorganizar alrededor del cuello para poder darle energía y movilidad al flagelo. También tenemos que, como conclusión final, que la ovogénesis y la espermatogénesis tienen una diferencia en el tiempo. Primero, la ovogénesis ocurre desde la etapa embrionaria, o sea, la niña inicia esos ovarios ya en forma temprana de desarrollo embrionario, inician su división meiótica para nacer finalmente con ovocitos detenidos en profase 1. En cambio, la espermatogénesis es un proceso que se inicia en la pubertad. El varón nace con espermatogonias que pasan un periodo de 11-14 años e inicia su desarrollo y su diferenciación hacia espermatozoides recién en la adolescencia o en el desarrollo puberal. Bueno, esto es solamente una introducción, si bien podemos darle distintos niveles crecientes de complejidad a este tema. Es un tema muy hermoso y para iniciarnos en el conocimiento, después vamos a hablar de fecundación en la siguiente clase. Yo acá les propongo que dentro de la bibliografía sugerida puedan leer el Langman de Embriología Médica, la mayoría ya los tiene, ya los ha leído en otras áreas o está disponible acá en la biblioteca, tanto como el Curtis de Biología y el Geneser de Histología. Y por supuesto recuperar los contenidos en cuanto a lo que es el ciclo celular, mitosis y meiosis. Muchísimas gracias.